ha habido efectivamente en las últimas semanas bastante tensión. Digamos que hay dos frentes, ¿no? Un frente que tiene que ver con los atentados que se han producido en Israel, ¿no? Que han provocado 14 muertos, y la reacción posterior de las autoridades que han hecho operaciones militares en las zonas ocupadas, en fin, con todos los muertos palestinos que han reaccionado, en fin. Creo que 17 o 18 muertos más o menos. Y el otro frente es el frente de Jerusalén, ligado a la explanada de las mezquitas. ¿Nos podría decir más o menos en esos dos frentes cuál es la situación actual? La situación actual tiene que ver en primer lugar con lo que sucedió el año pasado, en 2021, también hacia esta fecha un poco posterior, cercano a los festejos de Ramadán, que son un mes especial, sagrado para los musulmanes en general. Entonces, la explanada de las mezquitas, junto al Muro de los Lamentos por el lado israelí, tienen una connotación sagrada, pero a su vez hay una disputa enconada política, porque lo que trata de hacer Israel en ese sentido es una judaización. El año pasado veíamos que estaban expulsando vecinos del barrio de Sheikh Jarrah, y tiene una tradición histórica muy extensa, los palestinos viviendo en esa zona. Entonces hay una disputa y un trasfondo histórico por un lado, y hay una variable religiosa que hay que tener también en cuenta, pero que no debe confundirse con estos enfrentamientos que muy bien marcabas. Para eso los televidentes tienen que entender que Palestina, los territorios ocupados palestinos, están divididos entre la Franja de Gaza, lo que es Cisjordania, y Jerusalén Este, y a su vez hay varias subdivisiones dentro de lo que es Cisjordania. Entonces, en esta ocasión sucedió que hubo sobrepasaron la seguridad israelí. En el caso de los palestinos, como bien decías, lamentablemente hubo una cierta cantidad de muertos de cada lado. El tema es que la represión no tardó en darse por parte de Israel, por lo cual también incluso antes de ayer y hoy hubo ciertos bombardeos sobre la Franja de Gaza, que recordemos que cíclicamente a partir del 2005, cuando Israel se retira de la Franja de Gaza, es decir, una pequeña cantidad de colonos más parte del ejército que estaba apostado allí, comienzan una serie cíclica de bombardeos en 2008, 2012, 2014 y la que comentaba hace un momento, 2021. O sea que una cuestión es el contexto de lo que pasó bien recientemente, que muy bien comentabas, y que es una escalada de tensión y de violencia progresiva que esperemos que no vaya en aumento. Pero el otro tema que surge es cómo la resistencia palestina se está nucleando, se está organizando en esos territorios que mencionaba. Si bien los palestinos también habitan en los países circundantes, como sobre todo Líbano, Siria y Jordania, también hay que marcar el contexto tanto geopolítico por lo que sucede en Ucrania, Rusia y en Eurasia en general, pero una reunión que hubo con el rey de Abdalá de Jordania, con su par palestino, al mismo tiempo que Israel, se reunieron en el Nakab, o también llamado por los israelíes desierto de Negev, con los marroquíes, con los enviados de Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein y de Egipto, y en el caso de Jordania no aceptó esa invitación, manifestando que para él tenía que haber una solución a esta cuestión palestina. Por el lado de Israel ya venía, digamos, con esta diplomacia y lo que se denominó el año pasado normalización, con estos países árabes en cierta confrontación con Irán. O sea que hay varias cuestiones que barajar. No solo si bien este foco de violencia
se dio repentinamente. Digamos que hay todo un trasfondo reciente, además de un trasfondo histórico por el cual luchan los palestinos en la búsqueda de un Estado propio también. Bueno, claro, Israel de alguna manera quiere desligar las cosas, ¿no? Ahora, lo interesante es que en este caso no había un enfrentamiento mayor, por lo que se ha visto, parece que ni Hamas, que es la organización que gobierna Gaza, ni el gobierno israelí están interesados en escalar la cosa, no llevar las cosas, el tema a lo que fue el año pasado 11 días de guerra, ¿no? Pareciera efectivamente que, bueno, esto ha sido el lanzamiento de un cohete enviado desde Gaza. No se sabe muy bien si ha sido por Yihad Islámica, que es otro grupo, o ha sido el propio Hamas, ¿no? Pareciera que en este caso no va a haber un escalamiento, por lo que se ha podido comprobar hasta ahora, ¿no? Sí. Hasta el momento no podemos avisorar qué va a pasar en estos días, pero como bien marcabas, hay un escudo protector por parte de Israel antimisiles. Si bien desde Hamas se desarrollaron lo que son los misiles llamados Hatuyas y otros artefactos, hay que tener en cuenta que la Franja de Gaza tiene 12 horas de electricidad diarias y además tiene un cercamiento por tierra, aire y mar. Por lo tanto, mismo Noam Chomsky, por ejemplo, tocando el tema de Ucrania y Rusia, manifestaba que, así como otros pensadores importantes, que es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, tiene 2 millones de habitantes, de los cuales la mitad son menores de 18 años, y están en unas condiciones muy difíciles. Entonces, desde el 2006, que hubo ciertos condicionamientos para que haya diferentes facciones políticas palestinas, el tema es que eso también trata de dividir aún más los palestinos, que creo que el cambio que se ha visto el año pasado ha ido en detrimento de esas diferencias y lo que se ha logrado es un acercamiento. Pareciera que no va a suceder algo semejante a esos momentos. Hay que ver las diferentes invasiones sobre Gaza que tuvo Israel, que mencionaba, en el contexto que fueron y digamos, las cuestiones que se argumentaron para invadir, porque digamos que hay lo que algunos llaman guerra asimétrica, otros consideran un colonialismo de asentamiento muy pronunciado, muy prolongado de décadas por parte de Israel, que va colonizando y incorporando cada vez más territorio, que ellos utilizan diferentes justificaciones para hacerlo, pero más allá de eso está poblado por palestinos. Y eso luego se refleja en este tipo de enfrentamientos que a veces son incursiones mucho más violentas, pero que destruyen infraestructura por parte de Israel sobre lo que es la Franja de Gaza, destruyen hospitales, destruyen escuelas, destruyen, por supuesto, vidas humanas, grandes pérdidas, muchos heridos. Entonces, digamos que de lo que sucedió el año pasado, una lectura que se puede hacer es que, pese a esta cantidad de muertes mucho más inusitada por parte de los palestinos, ellos lo toman como una forma en que resistieron ese ataque. Por supuesto que sería importante que no haya una escalada de tensión. El tema es que con las condiciones en que viven los gazatíes, o sea, como ellos no consiguen fácilmente un permiso para salir a trabajar, ni a Israel ni al exterior, por la cantidad de requisitos que se les piden. O sea, viven en un 40% de desocupación, es un número extremadamente alto. Además, para estudiar tampoco consiguen fácilmente los permisos. Tenemos que recordar que en su frontera sur linda con Egipto, linda con el mar Mediterráneo, pero tampoco tienen facilidad para conseguir permiso de pesca, porque se trata de cercenar su zona
a donde pueden llegar. Entonces, digamos que todo ese contexto es muy frágil por el cual ese tipo de reacciones llevan a una escalada, o sea, la presencia y la presión, digamos, desde la perspectiva palestina, que tratan de ponderar o de proponer a Jerusalén como su capital, y el Estado palestino es reconocido por una gran cantidad de países de la comunidad internacional, por otros no lo es, pero el punto es que no tiene todos los atributos estatales como soberanía, como poder manejar su moneda, su ejército, sino que está despojado de varios derechos, despojado de, digamos, en un sentido, poder gobernarse a sí mismo, lo cual empeora, sobre todo a partir del 2002, con la construcción del muro de Cisjordania, el muro de la vergüenza lo dicen algunos, un muro que en algunas partes mide 8 metros de altura y tiene más de 300 kilómetros, está casi todo construido, que separa a Israel de esos territorios palestinos en los cuales los palestinos no tienen una entrada y salida fácil. Perdón, para entrar ahí. Solamente quería ya para cerrar la entrevista, una última acotación. Por el lado de los palestinos, hay un problema ahí, que en la Autoridad Nacional Palestina, el Fatah, están muy lejos de ser una organización democrática. No hay elecciones hace mucho tiempo. Ha habido arrestos de palestinos, ¿no?, por parte del Fatah. O sea, de ese lado también pues hay un problema, porque resulta que al final quien supuestamente está representa a los palestinos, finalmente es una organización que está absolutamente desprestigiada internamente. Entonces, ahí también hay una tarea que realizar, pero aparentemente pues el señor Abbas, que ya es bastante mayor, pero no quiere dejar el poder, por lo visto, pues también está trabando una solución, y mientras eso no pase, pues los palestinos van a estar, por supuesto, van a estar aún más debilitados, ¿no? Sí, por eso digo, el tema me parece que, como marcás, dentro de la interna política palestina es un ámbito, pero no se entendería sin entender el rol que tiene Israel, no solo para con los palestinos, sino el rol y la relación de cercanía tan estrecha con la alianza con Estados Unidos, mismo manifestado en un momento por Obama, un demócrata, que dijo que era la alianza, el mayor amigo de Estados Unidos. De acuerdo, una precisión, pero la actitud del Fatah tiene que ver más bien con impedir que Hamas llegue al poder. No tiene que ver con Estados Unidos. Sí, sí, el tema es, no quieren que Hamas llegue al poder, porque efectivamente Hamas tiene una posición distinta. Entonces, en realidad la posición del Fatah es esa. No quieren elecciones porque probablemente Hamas las gane. Como por lo demás las ganaron en su momento y anularon las elecciones, ¿no? Sí, se estimaba el año pasado que podía ser así, que el Hamas, que es denominado por ellos mismos Movimiento de Resistencia Islámico, podría calcularse que podían llegar a ganar las elecciones, que iban a ser el año pasado justamente. Por eso se hablaba de las elecciones inminentes para el Consejo Legislativo, es decir, para los legisladores, para presidentes, para unificar estos dos gobiernos que quedaron luego de esa elección, que había ganado más escaños Hamas y se dio por inválida. Entonces de facto gobernó cada uno en esos dos sectores. Entonces, en ese sentido, cuando se estaban por dar las elecciones, comenzaron estos enfrentamientos, sobre todo entre Gaza, pero algo que se dio el año pasado, pero también se había visto de alguna manera en 2018 con la Gran Marcha del Retorno, es la protesta masiva, multitudinaria por parte de los palestinos, incluso que se manifestaron en Jordania, que iban a llegarse hasta los territorios palestinos también. Eso mostró una unificación. Por lo tanto, en un sentido, desde el gobierno todavía no se refleja lo que está por ahí reclamando esa sociedad. Por ahí no se sabe cuándo se va a convocar a elecciones nuevamente, pero es algo que pareciera ser inminente, porque el año pasado se iba a hacer y luego no se llevó a cabo. Entonces,
en el 2006 hubo veedores internacionales de varios países, y una de las explicaciones o una de las formas como se interpretó era que no era un resultado óptimo para la visión de Estados Unidos, que tiene un rol fundamental. No, pero perdón, porque no, es que sí, la decisión fue de los palestinos, no tenía nada que ver Estados Unidos, fue una decisión del Fatah, del señor Abbas, de no realizar las elecciones, porque obviamente veía que las podía perder. No tenía claro, absolutamente las del año nada pasado que ver yo Estados decía, Unidos. sí, claro, no tienen, yo estaba hablando de las elecciones del 2006, el tema es que para Estados Unidos tiene una importancia fundamental, o sea, es como que en los países que le interesa la política exterior, y sobre Israel es uno de esos países, Israel junto a Palestina, Estados Unidos tiene un rol fundamental. Por eso yo mencionaba la relación de Israel con Marruecos, con Egipto, con Emiratos Árabes Unidos, que si los vemos cada uno en un punto en el mapa, Marruecos está en la zona del Estrecho de Gibraltar, Egipto controla el Canal de Suez y Emiratos Árabes Unidos controla el Estrecho de Hormuz, por donde pasa el 30% del petróleo. El Canal de Suez es otro de los canales importantes, con el Estrecho de Bab el-Mandeb, por donde pasa el petróleo desde la zona del Golfo Pérsico, es decir, Kuwait, Irak, Emiratos Árabes. Creo que nos estamos expandiendo demasiado, y lamentablemente aquí, sí. lamentablemente en la televisión el tiempo es tirano. Gracias de todas maneras por estas explicaciones, y probablemente a otra oportunidad. Gracias nuevamente. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.